Imagínate esta escena, porque seguro la has vivido. Es 24 de diciembre, o es el cumpleaños de alguien, o de repente a tu mamá le dio el antojo de hacer un pastel. Y antes de que el horno pueda hacer absolutamente algo, hay que sacar primero las dos ollas grandes, el comal, 3 charolas, una bolsa de plástico con más bolsas adentro y quién sabe qué otra cosa que terminó ahí sin que nadie recuerde cómo llegó. Recién entonces, después de esa pequeña mudanza, el horno puede empezar a funcionar como lo que en realidad es. Y la pregunta que nunca nos hacemos es, ¿por qué en cualquier casa mexicana el horno funciona más como alacena que como horno? Vamos a decirlo con todas sus letras, porque negarlo sería absurdo. En México casi todos guardamos cosas ahí adentro. No es solo tu casa, no es solo tu mamá, es prácticamente una costumbre nacional. El horno se convierte en el lugar perfecto para las ollas que no caben en la alacena, los sartenes que ya no tienen acomodo, el comal que solo se usa de vez en cuando, los refractarios, las charolas para galletas que casi nunca se usan, y hasta esa bolsa enorme donde guardas todas las demás bolsas del súper. Si alguna vez te tocó abrir el horno de la casa de tu abuela buscando algo de comer y en lugar de eso encontraste una olla express y 2 sartenes apilados, sabes exactamente de lo que estoy hablando. Lo más curioso es que esto no pasa solo en una casa, pasa en miles de casas, en todas las regiones del país, sin que nadie se haya puesto de acuerdo. Entonces aquí surge la pregunta de fondo: ¿por qué pasa esto justo en México y no parece ser tan común en otros lados? La respuesta más obvia que a todos se nos viene a la cabeza es la falta de espacio. Y sí, tiene algo de cierto, pero la explicación completa va un poco más allá de simplemente no tener dónde guardar las cosas. La razón principal tiene que ver con cómo cocinamos tradicionalmente en este país. Si te pones a pensar en los platillos más representativos de la cocina mexicana, vas a notar algo: casi ninguno se cocina horneado. Pensamos en frijoles hirviendo despacito, en una salsa que se fríe, en carne que se cuece a fuego lento, en tortillas que se calientan en el comal, en un mole que se mueve constantemente en la olla para que no se pegue. La técnica de hornear, meter algo al horno y dejarlo ahí cocinándose con calor parejo, nunca fue el corazón de nuestra cocina tradicional, como sí lo fue en otras culturas, donde el horno es una herramienta de uso diario para pan, pasteles, carnes enteras y guisos completos. Por supuesto que en México sí horneamos cosas: un pastel de cumpleaños, un pan, un pollo entero de vez en cuando, pero comparado con la frecuencia con la que freímos, hervimos o guisamos algo en la estufa, el horno se queda con muchísimo menos uso. Y aquí está la clave de todo: cuando un espacio de tu cocina casi no se usa para lo que originalmente fue diseñado, tarde o temprano alguien va a encontrarle otra función. Ese espacio cerrado, protegido, con varios niveles adentro, terminó siendo demasiado bueno para dejarlo vacío. Si te está latiendo este tipo de curiosidades sobre por qué hacemos lo que hacemos en una casa mexicana, este es justo el tipo de contenido que vas a seguir encontrando aquí. Suscríbete para que no se te escape ningún video, porque cada semana desarmamos una costumbre, un objeto o una palabra bien mexicana que usamos todos los días sin pensarlo 2 veces. Ahora, hay una segunda parte de esta historia que también tiene mucho sentido y tiene que ver con el tamaño de nuestras cocinas y el tamaño de nuestras familias. En muchas casas mexicanas, sobre todo las más tradicionales, las cocinas no son precisamente enormes y muchas veces la alacena disponible se queda corta frente a la cantidad de trastes que termina acumulando una familia con el tiempo. Entre las ollas que heredaste de tu mamá, las que te regalaron en tu boda, las que compraste porque estaban en oferta y nunca te deshiciste de las viejas, el espacio simplemente no alcanza. Y cuando el espacio no alcanza, el ingenio mexicano siempre encuentra la vuelta. Y esa vuelta, en este caso, fue abrir la puerta del horno y darle un segundo trabajo: convertirse en la bodega oficial de la cocina. Y no hablamos solamente de un par de ollas. Si te pones a hacer memoria, en muchas casas el horno terminó funcionando casi como una cápsula del tiempo de la cocina familiar. Ahí cabe la olla express que ya nadie usa pero que nadie se atreve a tirar porque todavía sirve, el refractario que se trajo de regalo en alguna boda y se quedó ahí desde entonces, las charolas para galletas que solamente ven la luz en diciembre y hasta ese molde de rosca para el pastel de cumpleaños que aparece una vez al año como por arte de magia. Cada familia tiene su propia versión de este pequeño museo,
pero el patrón se repite casi exacto de casa en casa, como si todos hubiéramos llegado a la misma solución sin habernos puesto de acuerdo. Esto, sin embargo, tiene un detalle que vale la pena conocer, porque aunque la costumbre está súper arraigada, no todo lo que guardamos ahí debería estar precisamente en ese lugar. Los hornos están diseñados para distribuir calor de forma pareja en sus paredes internas, y cuando metemos demasiados trastes, sobre todo ollas o sartenes pesados, corremos el riesgo de rayar o dañar ese recubrimiento interno con el tiempo, lo que puede afectar cómo cocina después. Y hay un caso todavía más delicado. Cualquier recipiente de plástico, como esos tupper que a veces terminan ahí sin querer, puede ablandarse o liberar sustancias que no quieres ni cerca de tu comida si el horno llega a calentarse sin que te acuerdes que algo de plástico se quedó adentro. Lo mismo pasa con cajas de cartón o bolsas de papel, que pueden representar un riesgo si alguien prende el horno sin revisar primero qué hay guardado ahí. No se trata de dejar de usarlo como almacén, sino de tener ese cuidado de revisar bien qué guardas y sacarlo antes de prenderlo. Algo que seguramente ya haces por costumbre, pero que ahora sabes exactamente por qué importa. Al final, esta costumbre de guardar cosas en el horno es de esas que parecen pequeñas pero que dicen mucho de cómo somos. No desperdiciamos espacio, le buscamos la vuelta a lo que tenemos y convertimos un electrodoméstico carísimo en una solución de almacenamiento sin que nadie nos lo tuviera que enseñar. Y si lo piensas bien, esto también se conecta con algo más nostálgico. Esa imagen de tu mamá o tu abuela sacando uno por uno los trastes del horno antes de meter el pastel de cumpleaños, acomodándolos rápido en la mesa o en el piso de la cocina, mientras todos esperábamos con hambre a que terminara esa pequeña ceremonia. Esa pequeña ceremonia, créelo o no, tenía su propio orden no escrito. Primero salían las ollas grandes, después los sartenes, luego venía la negociación de dónde poner todo eso mientras se horneaba lo que fuera que se estaba preparando. Y al final, cuando ya estaba listo el pastel o el pan, había que hacer el proceso al revés, como devolver cada pieza de un rompecabezas a su lugar exacto. Nadie te enseñó ese orden con instrucciones, simplemente lo aprendiste de tanto verlo, de tanto ayudar o de tanto estorbar en la cocina mientras tu mamá o tu abuela hacían ese acomodo casi automático, sin pensarlo, como quien ya se sabe de memoria una coreografía que ha repetido cientos de veces. Para quien vive fuera de México, este tipo de detalles son los que más sorpresa y risa generan cuando los recuerdas, porque en su momento te parecía lo más normal del mundo, hasta que te das cuenta de que en otras cocinas del mundo, esa puerta del horno solo se abre para hornear. Si te sacó una sonrisa reconocer esta costumbre en tu propia casa, compártelo con alguien que seguramente también tiene su horno convertido en alacena, porque este tipo de cosas se disfrutan más cuando las platicas y te ríes juntos. Y si quieres seguir descubriendo el porqué de las costumbres más mexicanas que tenemos, suscríbete al canal para que te lleguen los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.